Hablamos de utilizar la insulina a los pacientes que a veces no se la ponen bien, no tienen la dosis correcta y queremos abordar todos estos temas con el doctor Luis Pablo Duque porque, lo comentamos doctor, lo primero es entender los tipos de insulina porque dependiendo de eso a un paciente le va mejor o le puede ir mucho mejor. Mucho peor, ¿verdad? O mucho peor. Muchas gracias, buen día. Doctor. Gracias por invitarme. Seguimos compartiendo educación e información en la Semana de la Prevención y el Tratamiento de la Diabetes. Y hoy venimos a hablar de las insulinas, sobre todo el riesgo de hipoglucemia, que es una complicación muy frecuente en pacientes que utilizan la insulina y que puede llevar a complicaciones graves e incluso la muerte de nuestros pacientes. Doctor, ¿y cuáles son esas diferencias? Porque hay nuevas insulinas ahora que se supone mejor que lo que utilizábamos anteriormente. Son más seguras. Todas las insulinas sirven para bajar el azúcar, por lo cual se consideran como efectivas, pero sí hay cierta relación entre más seguridad utilizando insulinas que se llaman insulinas análogas con respecto a las insulinas humanas, que son las que normalmente la gente conoce y se aplica, como es la insulina lechosa. La típica, vamos a ver, esta es la típica insulina que la mayoría de pacientes tienen, que son estas insulinas humanas, ¿verdad? Que son muy buenas para poder controlar el nivel de azúcar, pero que confieren en algunos casos, cuando sobre todo se utilizan dosis no adecuadas y horarios no adecuados, que van a lograr que el paciente tenga un riesgo mayor de producir una hipoglucemia. Y por ese riesgo de una hipoglucemia, que es el bajonazo de azúcar, que es cuando las personas se sienten descomponerse un par de horas después de haberse inyectado, sobre todo la insulina lechosa, se ha creado esa necesidad y se han producido desde hace unos cuantos años para acá análogos de insulina que tienen una función muchísimo más parecida a la insulina que el cuerpo debería de producir. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Este tipo de insulinas, como las que tiene acá, son muy similares a las que el páncreas produce. Correcto, y son mucho más seguras de usarlo y disminuyendo el riesgo de hipoglucemia y teniendo un mejor control de la glucosa. Pero quizá hay mucha gente que nos esté viendo que tiene, digamos, diabetes, doctor, y dice, bueno, pero entonces, a ver, si ponerme esta tiene ciertas implicaciones porque se me puede olvidar o porque es más complicado, pero estas, por ejemplo, ¿en qué van a beneficiar? Estas van a beneficiar mucho en la colocación, ¿verdad? En disminuir. Vamos a colocarle las agujitas pequeñitas que tiene una diferencia con respecto a las otras insulinas. Puede destapar esa para poder... Aquí, médico. Vamos a comparar el tamaño de las agujas. Eso, algunas personas tienen cierta fobia a las agujas. Un poquito más para arriba. Bueno, ahí se ve esta grandototota. Y esta tiene 4 milímetros, ¿verdad? Un poquito más aquí. Ahí está. Ok. Esa es una diferencia importante. Una diferencia importante. Otra diferencia importante es que en pacientes adultos mayores que tengan problemas con las manos de artrosis, va a ser muy difícil que ellos puedan realizar la extracción de la insulina, ¿verdad? Personas que tienen problemas en las manos, es muy difícil eso. Mientras que con estas nuevas insulinas son lapiceros muchísimo más amigables con el paciente y la dosificación se hará en el extremo del lapicero y se irán colocando las unidades que el médico le está mandando, ¿verdad? Esto es otra ventaja. La otra ventaja es que son insulinas, sobre todo estas que son de acción basal, que logran cubrirle 24 horas de tratamiento al paciente, que van a ser insulinas que usted puede administrarlas a cualquier hora del día y no va a importar en el resultado que se va a tener. Doctor, pero tengo pregunta con respecto a lo que comentábamos anteriormente, y es, ¿por qué el típico bajonazo de azúcar en el paciente? Además de que usted dice que las dosis no son las correctas. Otra de las frecuencias que uno encuentra es que el paciente se inyecta, ¿verdad? Y cambia un tipo de comida o no come lo que debería de comer o no come harinas o se salta un tiempo porque dice, como estoy alto, me voy a saltar un tiempo de comida para que el azúcar se me vaya. Exactamente, y eso es un gran error porque al contrario va a disminuir el buen control, lo va a predisponer a que tenga un bajonazo y va a perder, ¿verdad?, la oportunidad de mantener sus niveles de glucosa lo más estable posible. Ah, qué interesante, doctor. ¿Y aquellos que toman solo pastillas, por ejemplo, doctor? Sí, al principio de la enfermedad, la mayoría de pacientes van a ser controlados única y exclusivamente con pastillas. Esto va a durar más o menos unos 5 a 10 años, pero conforme va evolucionando la enfermedad, va a haber un deterioro en la función del páncreas que va a producir una disminución en la secreción de insulina y eso va a conllevar a que para poder tener un adecuado control, el paciente necesite
usar insulina. Usar insulina en un paciente con diabetes no significa que ha fracasado el tratamiento, solo que significa que la evolución de la enfermedad ha ido avanzando y que necesitamos muchísimas más herramientas para poderlos controlar. Y al principio el paciente va a poder mantenerse bien bajo control con un tipo de insulina, que es la insulina de acción basal, de acción de 24 horas. Pero un paciente que tiene 15, 20 años de tratamiento con insulina ya no va a alcanzar una. Entonces vamos a necesitar agregar una segunda fuerza de insulinas y eso va a ayudar a que los niveles de glucosa se mantengan lo más estables posibles. Doctor, los descuidos más comunes, usted que atiende tanto paciente, además de las comidas que lo comentábamos, usted me está contando aquí una historia que hay gente que fallece durante la noche por una mala dosis. Sí, en las personas que utilizan insulinas humanas, sobre todo la dosis nocturna, es aconsejable que no se vayan a acostar sin antes haber tenido una pequeña merienda, una pequeña colación, que puede ser una pequeña porción de una fruta, una galletita, una rodaja de pan integral, para disminuir ese riesgo de llevar un bajonazo. Y tener presente las señales de alerta cuando la persona puede estar entrando en una hipoglucemia, que es sudoración fría y abundante, palpitaciones, el corazón se acelera, adormecimiento en los labios o en las puntas de los dedos, un temblor fino, ¿verdad? Y eso nos hace o nos da una alerta de que el paciente está empezando a tener una hipoglucemia y hay que corregirlo. Doctor, con el tema de los glucómetros, exactamente. Sí. Me dice el azúcar. Cuando el paciente está, la medición de los niveles de azúcar nos ayuda tanto para lograr un adecuado o mejor control de la glucosa, como también para detectar estos síntomas o estos signos de hipoglucemia, corroborarlos con el glucómetro y así poder actuar. En las personas que utilizan insulina, lo más adecuado es que cuenten con un glucómetro y que bajo recomendación médica estén punzándose el dedo para ir midiendo en los momentos que el médico le indique los niveles de glucosa para poder ir haciendo la titulación de la dosis y empezar con dosis bajitas y cada 3 días, según los resultados del aparatito, ir haciendo los ajustes en el tratamiento. Alguna gente podría decir, estoy utilizando este tipo de insulina, quiero pasar a este otro tipo de insulina, ¿hay algún problema con eso o para nada? No, para nada. Incluso generalmente hay una disminución de un 20% en los requerimientos de la dosis. Digamos, el paciente se administra 20 unidades al día, entonces probablemente se va a administrar de las insulinas análogas, se va a administrar 16 unidades y esa es una ventaja. Es también. menos. Generalmente es menos la dosis, ¿verdad? Y pues en el mercado se encuentran diferentes tipos de insulina. El otro año ingresa otra insulina de acción de 24 horas y un poquito más probablemente, con menos riesgo de hipoglucemia. Entonces, el tratamiento de la diabetes ha ido cambiando para bien en los últimos años. Bueno, que tenemos mucha gente diagnosticada cada año. Tenemos en el país, entre personas en riesgo de diabetes y personas con diabetes, casi 1 millón de personas. Increíble. Entonces, doctor, tenemos, desde la parte médica y de tratamiento, tenemos muchas opciones muy seguras que pueden lograr mejores controles de diabetes e incluso hay ciertos medicamentos que ya previenen problemas cardiovasculares como infarto, como derrame cerebral, que al final son el 80% de las causas de diabetes. Doctor Duque, muchas gracias por aclararnos todas las dudas. De verdad muchas que gracias interesante a ustedes. que la gente, ojalá le pueda ayudar bastante. Vicente.